Soy vigilante forestal. Mi guardia nunca terminó. ¿Habéis conocido alguna vez un silencio tan profundo que parece ruidoso? Si os gustan este tipo de relatos, considerad suscribiros, porque lo que voy a contar no es una historia para dormir tranquilo. Es un informe, una advertencia desde un lugar donde el silencio tiene dientes y siempre está observando. Este es mi registro final. Lo estoy transmitiendo por un canal que dudo que nadie monitorice ya. No espero que sea archivado oficialmente. Tomadlo como la confesión de un hombre que se asomó demasiado al abismo y descubrió que el abismo le devolvía la mirada con una paciencia infinita. Me llamo Mateo Herrero y soy, o era, vigilante de incendios para el Servicio Forestal. Mi destino fue la torreta de vigilancia Pineta 7, un puesto de observación remoto en el corazón más profundo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se suponía que sería un turno de 6 meses, sencillo y solitario. La descripción del trabajo era clara: vigilar en busca de humo, informar de las condiciones meteorológicas y realizar el mantenimiento básico del equipo. El aislamiento era para mí un incentivo. No soy una persona que necesite compañía constante. Prefiero la lógica limpia de los procedimientos y la observación metódica. La torreta es una reliquia de acero. Una estructura esquelética con una cabina de cristal de 4 por 4 metros en la cima. Se alza sobre un pico de granito. Un centinela oxidado vigilando un océano verde y silencioso que se extiende al horizonte. Mi único contacto era una comprobación diaria por radio. La primera semana fue una bendición monótona. Calibré el telémetro de incendios, organicé mis provisiones y me familiaricé con la topografía del vasto terreno que se desplegaba bajo mis pies. El silencio era un consuelo. Una página en blanco sobre la que proyectar orden y rutina. Registré las velocidades del viento, los niveles de humedad y el lento y predecible avance del sol a través del cielo. Cada dato era una pequeña pieza de normalidad, un ancla en la realidad. Todo estaba exactamente como debía estar, bajo control. Fue entonces, al 8º día, cuando encontré la primera anomalía. Era un pequeño montículo de piedras, un hito, cuidadosamente apilado en la base de la escalera de la porreta. No estaba allí el día anterior, de eso estaba completamente seguro. Revisé mis propios pasos y no encontré explicación. Lo registré en mi cuaderno de bitácora como posible actividad de excursionistas, aunque ninguna senda oficial llegaba tan adentro del parque. Me pareció extraño, pero no alarmante. Con un encogimiento de hombros desmonté las piedras y las esparcí por el suelo. A la mañana siguiente, el montículo había vuelto. Estaba en el mismo lugar, reconstruido de manera idéntica. Cada piedra parecía estar colocada con una precisión deliberada, desafiando mi lógica. Esta vez, la sensación no fue de extrañeza, sino de una leve inquietud. Algo no encajaba en mi ecuación ordenada. A partir de ese día, empecé a hacer una revisión del perímetro cada tarde antes de encerrarme para pasar la noche. El protocolo oficial indicaba asegurar la escotilla de la planta baja, pero la mayoría de los vigilantes veteranos no se molestaban. Yo empecé a molestarme. La sensación de ser observado fue una infección gradual. Un virus que se instaló en mi mente sin que me diera cuenta. Comenzó como un cosquillero en la nuca cuando me giraba de espaldas a las ventanas panorámicas de la cabina. Era una fugaz sensación de movimiento en mi visión periférica. Una sombra que se desvanecía en el instante en que giraba la cabeza para mirar directamente. Lo achaqué a la fatiga y al efecto desorientador de vivir en una caja de cristal suspendida en el cielo. Luego, la radio empezó a fallar. No eran las típicas interferencias atmosféricas o el siseo blanco de la estática. Era algo más. Eran modulaciones débiles, casi imperceptibles, como susurros enterrados bajo el ruido. Desmonté y limpié la unidad 2 veces, siguiendo el manual técnico al pie de la letra.
Los sonidos persistían, siempre demasiado bajos para poder descifrarlos, como el murmullo de una conversación lejana en la habitación de al lado. Mi predecesor en este puesto fue un hombre llamado Julián Vega. El archivo oficial que leí antes de subir decía que abandonó su puesto 3 semanas antes de tiempo, alegando estrés psicológico agudo. El informe sugería que el aislamiento lo había quebrado. Recuerdo haberme burlado internamente de esa conclusión. Yo era más fuerte que eso. Mi mente estaba entrenada para el orden y la disciplina, no para las fantasías provocadas por la soledad. Me consideraba inmune a ese tipo de debilidad. Pensé en Julián mientras documentaba los susurros de la radio en mi bitácora. Me pregunté si así fue como empezó para él. Una serie de pequeños sucesos, todos teóricamente explicables, que fueron erosionando lentamente los cimientos de su mente racional. Me negué rotundamente a que eso me ocurriera a mí. Mi escepticismo era mi escudo. Decidí realizar una búsqueda más amplia de la zona circundante. Quizá había un ocupa o un furtivo merodeando por el sector. Alguien que disfrutaba con juegos mentales. Pasé un día entero moviéndome en espira desde la torreta, marcando mi camino con un GPS. No encontré absolutamente nada. Ni huellas, ni basura, ni restos de hogueras. No había ninguna señal de presencia humana reciente en kilómetros a la redonda. El bosque estaba impoluto, intacto. Solo había más y más árboles. Pero los propios árboles eran inquietantes. Algunos de ellos, pinos centenarios de troncos gruesos como columnas, tenían extraños patrones geométricos tallados en la corteza. No eran las típicas iniciales de enamorados ni símbolos reconocibles. Eran complejas líneas entrelazadas que no parecían tener ningún significado discernible. Las tallas eran antiguas, los bordes desgastados por el tiempo y cubiertos de una fina capa de musgo verde. Llevaban allí décadas, quizás siglos. Al volver a la torreta esa tarde, sentí un nuevo tipo de pavor, más profundo y frío. Esto no era una broma de un excursionista. Lo que fuera que estuviera aquí fuera, llevaba aquí mucho tiempo. El silencio del bosque ya no me parecía pacífico, ahora me parecía paciente. Esa noche empezaron los golpes. Fueron 3 golpes secos y rítmicos en la trampilla metálica de la parte inferior de las escaleras. El sonido subió por la estructura de acero de la torreta, vibrando a través del suelo de la cabina y directamente en mis huesos. Me quedé completamente helado, con el corazón martillándome contra las costillas como un animal enjaulado. Agarré mi pistola reglamentaria de la funda y la linterna más potente que tenía. El metal frío del arma era un consuelo insignificante. Apunté el potente haz de luz hacia el hueco de las escaleras. No había nada. La escotilla seguía cerrada con el rezojo echado desde mi lado. El viento aullaba fuera, y me dije a mí mismo que solo era un cable suelto o una rama golpeando la estructura. Debía haber una explicación lógica. Siempre la había. Pero el sonido había sido demasiado deliberado, demasiado rítmico. No era el golpeteo caótico del viento, era una cadencia. 3 golpes. Pausa. Silencio. Me aferré a mi racionalización, pero una semilla de terror puro había sido plantada en mi interior. No dormí esa noche. Me senté con la espalda contra la pared más alejada, observando la trampilla, escuchando el viento y los latidos de mi propio corazón. Esperé hasta que los primeros rayos grises del amanecer finalmente rompieron el horizonte. El alivio que sentí con la llegada de la luz fue inmediato y profundo. La luz del día se sentía como un escudo, una armadura contra las sombras y los sonidos de la noche. La lógica parecía regresar con el sol. Al día siguiente decidí registrar a fondo la cabina. Ya no buscaba una explicación fuera, buscaba una dentro. Buscaba cualquier cosa que Julián, mi predecesor, pudiera haber dejado atrás. Cualquier pista sobre lo que realmente experimentó aquí. Debajo del catre, escondido en un rincón polvoriento que había pasado por alto, encontré un pequeño baúl metálico. Estaba cerrado con un candado oxidado. Mi pulso se aceleró. Tardé casi 20 minutos en forzar la cerradura con una palanca de la caja de herramientas. El sonido del metal rindiéndose resonó en la cabina silenciosa. Lo que encontré dentro no era lo que esperaba. Dentro no había equipo personal ni objetos sin valor. Solo había un grueso diario encuadernado en cuero
y una caja de zapatos llena de viejas cintas de casete. Sabía instintivamente que acababa de encontrar la raíz de todo. Dejé el diario y las cintas sobre la mesa de trabajo. Mi corazón latía con un ritmo pesado y metódico. Esto era evidencia. No eran las divagaciones de un hombre quebrado, sino un archivo meticulosamente guardado. Mi instinto me decía que aquí estaba la respuesta a todo. Decidí empezar por el diario. Necesitaba un contexto escrito antes de sumergirme en el audio. El cuero de la cubierta estaba gastado por uso, suave al tacto. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a un pavor palpable parecía llenar la pequeña cabina. La primera entrada estaba fechada 2 años atrás, al inicio del turno de Julián. Su letra era pulcra, la de un profesional. Día 1, todo en orden, el silencio es total. Pero a medida que pasaba las páginas, la caligrafía se volvía más errática, más desesperada. Primero verifiqué el perímetro una vez más. Era un procedimiento arraigado en mi formación. Busqué huellas, ramas rotas, cualquier indicio de un intruso. No encontré absolutamente nada. El suelo alrededor de la base de la torreta permanecía intacto, como si nadie lo hubiera pisado en años. Luego analicé el equipo. Volví a desmontar la radio, comprobando cada conexión, cada cable. Todo funcionaba según las especificaciones del fabricante. No había ninguna avería técnica que explicara los susurros. La lógica se estaba desmoronando pieza a pieza, dejándome con una verdad incómoda. La escotilla inferior era mi siguiente punto de control. La examiné con una linterna, buscando marcas de herramientas, arañazos en la pintura, cualquier señal de que hubiera sido forzada. Estaba impoluta. El rezojo era robusto y no presentaba signos de manipulación. Nadie había entrado. A pesar de todo, la sensación de ser observada se intensificaba. Ya no era un simple cosquilleo, era una presión física, como el aire antes de una tormenta. Sentía ojos invisibles sobre mí, a través de los gruesos paneles de cristal, siguiéndome en cada uno de mis movimientos. Decidí empezar mi propio registro no oficial. Saqué un cuaderno nuevo y empecé a documentar cada anomalía, cada sensación. Quería un registro limpio, sin el sesgo del pánico que sentía en la escritura de Julián. Quería ser objetivo, científico. Pero, ¿cómo se puede ser objetivo con algo que desafía la objetividad misma? Esa tarde, como un reloj, el montículo de piedras volvió a aparecer en la base de la escalera. Mismo tamaño, misma forma. Esta vez no lo desmonté, lo dejé allí, como una ofrenda silenciosa o una bandera de rendición. Era una comunicación que no entendía. Recordé que tenía una pequeña cámara de seguimiento en mi equipo personal, de las que se usan para observar fauna. La idea me golpeó con la fuerza de una revelación. Colocaría la cámara apuntando a la base de la escalera. La evidencia visual era irrefutable. La lógica exigía pruebas. La instalé discretamente, asegurándome de que el ángulo cubriera toda la zona donde aparecía el montículo. La activé. El pequeño LED rojo parpadeó una vez y se apagó. Sentí una punzada de alivio. La tecnología era mi aliada. La tecnología no miente. Esa noche, los 3 golpes en la escotilla volvieron, pero esta vez fueron más fuertes, más insistentes. Me quedé inmóvil, recordando las cintas y el diario que aún no había explorado del todo. Mi mano se aferró al cuaderno nuevo, como si escribirlo pudiera hacerlo real y, por tanto, manejable. Por la mañana, bajé las escaleras con el corazón en un puño. El montículo de piedras había desaparecido. No había sido reconstruido, simplemente ya no estaba. Mi primer pensamiento fue de triunfo. Quizás mi cámara lo había asustado. Fui a recuperar la tarjeta de memoria. La inserté en mi portátil. La carpeta estaba llena de archivos de vídeo cortos, activados por el movimiento. Pero todos mostraban lo mismo, la base vacía de la escalera, con el viento moviendo suavemente la hierba. No había nada. Revisé las marcas de tiempo. Había un hueco de exactamente 15 minutos durante la noche. 15 minutos de grabación que simplemente no existían. No era un archivo corrupto, era un espacio en blanco. La cámara no grabó nada, absolutamente nada. Y fue eso lo que me aterrorizó. Mi escepticismo, mi escudo de toda la vida, se estaba agrietando. La falta de pruebas se había convertido en la prueba más aterradora de todas. Algo no solo estaba ahí fuera,
sino que era lo suficientemente inteligente como para evitar ser documentado, o lo suficientemente poderoso como para borrar su propia existencia. Con las manos temblorosas, cogí la primera cinta de cassette de la caja. Tenía una etiqueta que decía Día 12. La inserté en el viejo reproductor de Julián. El aparato emitió un zumbido y luego la voz de mi predecesor llenó la cabina. Era poco más que un susurro aterrorizado. «Lo he visto», decía la voz de Julián, quebrada por el pánico. No con mis ojos, no directamente, pero lo he visto en el reflejo del cristal. Es alto y delgado, demasiado delgado. No se mueve como debería, se desliza entre los árboles como el humo. Pulsé el botón de pausa. Mi mirada se desvió hacia los cristales panorámicos que me rodeaban. De repente, la idea de mi propio reflejo me pareció una amenaza. ¿Qué podría ver si miraba de reojo en el momento adecuado o en el momento equivocado? Continué escuchando. Julián describía los susurros en la radio, los golpes. Sus experiencias eran un eco exacto de las mías. No estaba loco. O si lo estaba, era una locura contagiosa, una enfermedad del lugar que ahora yo también había contraído. Cogí su diario y busqué la entrada correspondiente a Día 12. La caligrafía era casi ilegible. Lo llaman el guardián o el que observa. Nombres antiguos. Los encontré en un mapa viejo en el almacén. Este pico tiene un nombre que no está en las cartas oficiales. Una nueva oleada de frío me recorrió. Esto era más antiguo de lo que pensaba. No era un fantasma ni un monstruo. Era algo intrínseco a este lugar. Una parte del ecosistema tan natural como los pinos o las rocas. Y yo era el intruso. La cinta continuaba. Julián empezó a hablar de las reglas. No son para ganar, susurró. No hay victoria posible. Son términos de coexistencia. Un contrato de alquiler. Yo soy el inquilino y la casa le pertenece. Comencé a tomar notas, transcribiendo las reglas de las cintas y del diario. Eran fragmentarias, descubiertas por Julián a base de terroríficos ensayos y errores. Cada regla había sido aprendida con un coste que no me atrevía a imaginar. Regla 1. No reconocer su presencia después del anochecer. Mirar por la ventana es una invitación. Usar prismáticos es un desafío. Él siempre acepta un desafío. Me di cuenta de que había pasado noches enteras desafiándolo sin saberlo. Regla 2. El montículo de piedras es un saludo. Desmontarlo es grosero. Ignorarlo es un insulto. La única respuesta aceptable es dejar una propia al lado. Había fallado en cada interacción. Primero fui grosero, luego insultante. Regla 3. Los 3 golpes son una pregunta. ¿Sigues ahí? Hay que responder con un solo golpe. Es una forma de pasar lista. No responder es como esconderse. Odia a los que se esconden. Mi investigación metódica se había transformado. Ya no buscaba explicaciones. Buscaba un manual de instrucciones. Mi cuaderno de bitácora, antes lleno de datos meteorológicos, ahora se estaba llenando de una lista de extraños mandamientos. La sensación de observación cambió. Ya no era pasiva. Ahora se sentía evaluadora, como si estuviera siendo juzgado por mis acciones pasadas, y sabía que había suspendido todas las pruebas. Decidí que tenía que empezar a seguir las reglas. Mi supervivencia podría depender de ello. El escepticismo es un lujo que solo te puedes permitir cuando el mundo se comporta como esperas. Mi mundo había dejado de hacerlo. Esa tarde salí y construí mi propio montículo de piedras junto al suyo. Mis manos se sentían torpes, extrañas. El acto se sentía como una superstición primitiva, pero algo en mi interior me decía que era lo más lógico que había hecho en días. Al anochecer, me aseguré de mantener la vista alejada de las ventanas. Me concentré en mis tareas, en los mapas, en la radio silenciosa. La presión contra el cristal parecía disminuir, reemplazada por una quietud expectante. Justo después de medianoche, llegaron los 3 golpes. El sonido me hizo saltar, pero esta vez estaba preparado. Cogí una pequeña llave inglesa del kit de herramientas. Me arrodillé. Esperé un latido y golpeé el suelo de metal una sola vez. El silencio que siguió fue absoluto, profundo. Por primera vez en días, la presión en mi nuca desapareció. Había respondido correctamente. Había superado la prueba.
El alivio fue tan intenso que casi me hizo llorar, pero fue seguido por un terror aún mayor. El juego era real, y yo acababa de hacer mi primer movimiento. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa. Vivía según las reglas de Julián. Registraba cada suceso, cada sonido, cada cambio sutil en la atmósfera. Me había convertido en un sismógrafo de lo paranormal. Una mañana encontré un nuevo regalo en la pasarela exterior. Era un pequeño zorro, muerto, pero sin una sola marca en su cuerpo. Estaba perfectamente acurrucado, como si estuviera durmiendo. Junto a él había una de las piezas de mi juego de ajedrez, el rey blanco. Me había quedado dentro de la cabina toda la noche. La escotilla estaba cerrada. ¿Cómo había cogido la pieza de mi tablero? La pregunta era inútil. La respuesta era obvia. Podía entrar cuando quisiera. Las cerraduras eran una ilusión de seguridad que yo me permitía tener. Escuché otra cinta. La voz de Julián era más débil. Intenta comunicarse con imágenes, con símbolos. No piensa con palabras, piensa con patrones, con ecos. Usa lo que tú tienes para hablarte. El zorro y el rey. ¿Qué significaba? ¿Un rey caído? ¿El final del juego? Mi mente, entrenada para la lógica, luchaba por encontrar un significado en aquel macabro acertijo. Era un lenguaje que no estaba diseñado para ser entendido, sino para sentirse. Empecé a sentir que mis propios pensamientos ya no eran completamente míos. A veces, una idea extraña o una imagen aparecía en mi mente sin previo aviso. Una visión fugaz de un árbol retorcido, el sonido de huesos rompiéndose, la sensación de frío en la tierra. ¿Estaba interfiriendo conmigo o simplemente estaba empezando a sintonizar con la frecuencia de este lugar? La línea entre mi propia mente y la influencia exterior se estaba volviendo peligrosamente borrosa. En el diario, Julián describió un fenómeno que llamó el eco. Afirmaba que la entidad podía replicar sonidos y voces que había escuchado. Había oído a su perro ladrar, a pesar de que el animal había muerto años antes. Fue entonces cuando la radio volvió a cobrar vida. No eran los susurros de antes, era una voz de mujer, clara y nítida, llamando mi nombre. Mateo, ¿estás ahí, Mateo? Era la voz de mi madre. Mi mano voló hacia el dial de transmisión. Mi instinto, mi humanidad, me gritaba que respondiera, que le preguntara cómo era posible. Pero entonces recordé la advertencia de Julián. Era un eco, un truco, una trampa tejida con mis propios recuerdos. Apagué la radio con un movimiento brusco. Me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. El asalto ya no era externo. Ahora estaba dentro de mis recuerdos, dentro de mi corazón. Estaba usando mi propio pasado como un arma contra mí. El sentimiento de aislamiento se hizo insoportable. Estaba solo, a kilómetros de cualquier otra alma humana, jugando a un juego mortal con un ser que podía leer mi mente y llevar la voz de mis muertos. Empecé a hablarle a mi grabadora, igual que había hecho Julián. Documentar mi propia experiencia se convirtió en una necesidad, no para que otros la encontraran, sino para demostrarme a mí mismo que seguía cuerdo, que mi perspectiva seguía siendo mía. Registro personal, día 17, dije, con la voz temblorosa. Ha usado la voz de mi madre. El protocolo dicta que ignore cualquier comunicación no verificada, pero el protocolo no contempla esto. La lógica se ha vuelto inútil, solo quedan las reglas. Revisé el perímetro al día siguiente, como siempre. El cuerpo del zorro había desaparecido, la pieza de ajedrez también, pero en su lugar había un único círculo dibujado en el polvo de la pasarela, y dentro del círculo una de mis llaves, la llave de mi casa en la ciudad. Era imposible. Estaba seguro de que esa llave estaba en mi llavero, dentro de la cabina. Corrí adentro. Mi llavero estaba sobre la mesa. Faltaba una llave. Esta era una nueva clase de mensaje. Ya no era solo sobre el bosque. Me estaba diciendo que sabía de dónde venía, que mi mundo, mi vida fuera de esta torreta, no era un refugio seguro. Podía alcanzarme en cualquier lugar. La paranoia se apoderó de mí por completo. Empecé a ver patrones en todas partes. En la forma en que caían las agujas de pino, en las nubes que pasaban por el cielo, en las grietas del suelo. Todo parecía un mensaje, un símbolo que no podía descifrar.
El diario de Julián tenía las últimas páginas arrancadas. La última entrada legible era escalofriante. No quiere que me vaya. Dice que el juego no ha terminado. Me ha mostrado lo que les pasa a los que rompen el tablero. ¿Qué le había mostrado? ¿Qué destino era peor que permanecer aquí? La pregunta me mantuvo despierto durante noches. El sueño se convirtió en un lujo, y cuando llegaba, estaba plagado de pesadillas de bosques oscuros y figuras altas y delgadas que se movían sin sonido. Mi escepticismo no estaba solo agrietado, estaba hecho añicos. En su lugar había un miedo primario, la certeza de que estaba a merced de algo vasto, antiguo e incomprensible. Mi formación profesional era una broma. Empecé a pensar en Julián no como un predecesor, sino como un compañero fantasma cuyas advertencias eran mi única guía. Estaba siguiendo sus pasos, repitiendo su descenso a la locura o a una terrible nueva forma de comprensión. Una tarde, mientras observaba el equipo meteorológico, vi un movimiento en mi visión periférica, algo en la línea de los árboles. Rompí la primera regla, giré la cabeza y miré directamente. No había nada allí, solo los árboles, inmóviles bajo el sol de la tarde. Pero en el instante en que miré, sentí un cambio en la atmósfera, un pulso frío que parecía emanar del bosque. Fue como si hubiera pillado a alguien observándome, y ese alguien no estuviera contento. Esa noche, los golpes no fueron 3, fueron 4. Mi sangre se convirtió en hielo. Busqué frenéticamente en el diario de Julián. Él también había registrado 4 golpes una vez. Su entrada era breve y estaba manchada de algo oscuro. 4 golpes. Es una petición. Quiere algo. No sé qué es. No he respondido. Julián no había respondido. Y su siguiente entrada describía cómo todo el equipo electrónico de la cabina se había apagado a la vez, sumiéndolo en una oscuridad y un silencio totales durante 12 horas. Fue un castigo. Me enfrentaba a una elección imposible. Responder sin saber a qué estaba accediendo, o no responder y enfrentarme a las consecuencias. El silencio se extendía, pesado con expectación. Decidí no hacer nada. Me acurruqué en la esquina más alejada de la escotilla, haciéndome lo más pequeño posible. Esperé. El silencio era mi única respuesta. Pasó una hora. No ocurrió nada. Quizás estaba equivocado. Quizás Julián estaba equivocado. Un rayo de esperanza, frágil y estúpido, comenzó a crecer en mi pecho. Tal vez si lo ignoraba, se cansaría. Fue entonces cuando oí el sonido. No era un golpe. Era un arañazo. Un sonido lento y deliberado de algo afilado arrastrándose por la parte inferior de la escotilla metálica. Un sonido que decía, sé que estás ahí, y si no quieres jugar, encontraré otra forma de entrar. El arañazo se detuvo. Un silencio profundo y expectante cayó sobre la torreta, más aterrador que cualquier ruido. Retrocedí lentamente, alejándome de la escotilla, con la espalda pegada a la pared opuesta. Mi escepticismo había muerto. Ahora solo quedaba un instinto animal de supervivencia, y el baúl de Julián. Mi única esperanza residía en esos documentos. Eran un mapa de un campo de minas que ya había empezado a cruzar a ciegas. Con manos temblorosas, abrí el diario de nuevo, esta vez bajo la luz de mi linterna frontal. La primera página simplemente decía, las reglas de este lugar. La letra era de Julián. La reconocí de los registros oficiales que había dejado. Pero esta caligrafía era frenética, presionada con fuerza sobre la página. Sentí un nudo frío en el estómago. No era un simple diario, era un manual de supervivencia, escrito con sangre y miedo. Puse la primera cinta en un viejo reproductor que encontré en el armario. Pulsé el play. La voz de Julián llenó la cabina, tensa y aterrorizada. Fecha del registro irrelevante. Los golpes han vuelto, 3 veces, como siempre. Es una advertencia. Acuso recibo según la regla 2. Que Dios me ayude. Se me heló la sangre. Una advertencia. Volví al diario, buscando la primera regla. Estaba subrayada 3 veces, con tanta fuerza que casi había rascado el papel. Regla 1. Nunca mires directamente la línea de los árboles, desde el atardecer hasta el amanecer. Usa solo la visión periférica. Odia que lo observen, pero odia aún más ser visto. Pensé en todas las noches que había pasado mirando la oscuridad, escudriñando el horizonte con mis prismáticos. No estaba buscando incendios, estaba desafiándolo sin saberlo. Le había estado mostrando que no le tenía miedo. Un error catastrófico. Regla 2. Los golpes son comunicación. 3 golpes es una advertencia. Acuso recibo golpeando una vez. 4 golpes es una petición. No respondas a una petición hasta que entiendas el coste. 5 golpes significa que ya está dentro. Mi mente daba vueltas. Había oído 3 golpes y no había hecho nada. Regla 3. El generador debe funcionar toda la noche, todas las noches. Las luces no lo detienen, pero definen los límites de tu jaula. La oscuridad es su mundo. No dejes que se mezcle con el tuyo. Había estado apagando el generador para ahorrar combustible. Había estado durmiendo en su mundo. Regla 4. Aprende del sonido.
árboles. No debes responder. Responder es una invitación formal, y nunca deberías invitarlo a entrar. Los susurros en la radio cobraron un nuevo y terrible sentido. Pasé el resto del día devorando el diario y escuchando las cintas. Las entradas metódicas de Julián se convirtieron en una crónica frenética de su deterioro psicológico. Documentó cada golpe, cada susurro, cada sombra en el borde de su visión. Describió los regalos que dejaba: animales muertos dispuestos en espirales, plumas arrancadas y colocadas en un círculo perfecto, cosas que demostraban una inteligencia alienígena y malévola, un lenguaje de terror y patrones que yo era incapaz de leer. Según Julián, la entidad era antigua, ligada a este pico específico. La llamaba el vigilante del bosque, un nombre que parecía a la vez infantil y terriblemente preciso. No cazaba, observaba, ponía a prueba, jugaba a un juego eterno con reglas incomprensibles. Las reglas no eran una forma de derrotarlo, eran los términos de un juego al que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Mi escepticismo era una desventaja, una ceguera que me había dejado completamente expuesto a sus movimientos. Esa noche decidí que mi única opción era seguir las reglas al pie de la letra. Encendí el generador al anochecer, inundando el pico con una luz artificial y zumbante. Mantuve la mirada fija en el suelo o en el panel de instrumentos, negándome a mirar directamente por las ventanas. La sensación de ser observado se intensificó, convirtiéndose en una presión sofocante contra el cristal. Justo después de la medianoche, volvieron los golpes. 3 golpes secos en la escotilla. El corazón se me paró. Recordé el diario. Acusa recibo golpeando una vez. Me temblaba la mano mientras cogía una llave inglesa de la caja de herramientas. Me arrodillé sobre el frío suelo metálico y tras una pausa que duró una eternidad, golpeé el suelo una sola vez. El sonido fue patético, pero claro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. La presión en las ventanas pareció retroceder ligeramente, como una marea que se retira. Fue una transacción. Había seguido una regla y había respondido. El horror de esa confirmación fue peor que cualquier susto. El juego era real y yo acababa de aceptar los términos y condiciones. Los días siguientes fueron un torbellino de hipervigilancia. Viví según las reglas de Julián. Nunca miré bosque de noche. Mantuve el generador en marcha. Comí, dormí y trabajé dentro de los confines de este extraño contrato no escrito. Pero la entidad empezó a ponerme a prueba de nuevas maneras. Una tarde oí un sonido que me heló la sangre. Era el grito de una mujer, pidiendo ayuda, que venía de los árboles al norte. Sonaba real, desesperado. Mi entrenamiento me gritaba que respondiera, que usara la radio, que investigara. Pero entonces recordé la regla 4. El grito se parecía inquietantemente al de mi hermana. Sabía que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Cerré los ojos, me tapé los oídos con las manos y no respondí. Los gritos continuaron durante 1 hora, cada vez más cerca. Otra noche, la radio cobró vida con un crujido. No era la estación, era la voz de mi padre, clara como el agua, preguntando si estaba bien. Llevaba 5 años muerto. Apagué la radio. Las manos me temblaban tanto que apenas podía accionar el interruptor. Estaba hurgando en mi mente, usando mis recuerdos como armas. Era un asalto psicológico calculado. El objetivo no era solo matarme, era desmantelarme, pieza por pieza, hasta que solo quedara el miedo. Luego comenzaron los regalos. Una mañana encontré un cuervo muerto en la pasarela. Tenía las alas extendidas y en el centro de su pecho había un único y perfecto engranaje de mi reloj de campaña que yo había desmontado en mi banco de trabajo días antes. Era imposible. La escotilla había estado cerrada toda la noche. Me sentía como un espécimen en un frasco, observado por un científico frío y curioso. Mi libre albedrío era una ilusión, mis elecciones dictadas por un conjunto de reglas que apenas empezaba a comprender. El diario de Julián se convirtió en mi Biblia. Releí cada página, buscando alguna pista, alguna salida, pero no había estrategia de escape. Las últimas páginas estaban llenas de una única frase repetida una y otra vez. No puedes abandonar el tablero de juego. Comprendí que Julián no se había marchado por estrés psicológico. Se había marchado porque era su único movimiento posible en el juego. Pero ¿cuál era el coste que marcharse? El diario no lo decía, y ese silencio era lo más aterrador de todo. Una noche llegó un nuevo golpe, 4 golpes secos en la escotilla. Consulté el diario con la respiración contenida. 4 golpes es una petición. La entrada terminaba ahí. Julián nunca había explicado cuál era la petición, ni cómo responder. No respondí. Me acurruqué en un rincón, escuchando el zumbido
ruido del generador y los latidos frenéticos de mi propio corazón. Los golpes no se repitieron, pero la sensación en el aire cambió. La observación paciente había sido reemplazada por un silencio tenso, expectante. Había rechazado la petición. A la mañana siguiente, el generador estaba muerto. Revisé el depósito de combustible. Estaba lleno. El motor estaba impecable. No había ninguna razón lógica para que se hubiera parado. Fue un acto de represalia, una consecuencia directa de mi desobediencia. Al acercarse el atardecer, una nieve espesa y natural cubrió el pico. Me vi sumergido en un mundo gris. Las luces de mi cabina apenas penetraban unos pocos metros. El límite protector de la luz había desaparecido. Mi jaula se había disuelto. Luego vinieron los susurros, no de la radio, sino de todas partes a mi alrededor. Se deslizaban a través de las paredes, del suelo, del aire mismo. Decían mi nombre, una y otra vez. Un coro de voces que reconocía y otras que no. Fue entonces cuando supe que mi confrontación final era inminente. Mi decisión de intentar reparar el generador no fue un acto de valentía, sino de pura desesperación. La oscuridad total, combinada con la niebla, era una rendición que mi mente lógica no podía aceptar. Necesitaba luz. Necesitaba los límites de mi jaula. Era una prueba directa de la regla 3. Cogí mi caja de herramientas y una linterna frontal. Cada paso por la escalera metálica hacia la base de la torreta resonaba en la niebla opresiva. El mundo se había reducido a un círculo de luz temblorosa y el sonido de mi propia respiración, áspera y ruidosa en el silencio. La carcasa del generador estaba fría y húmeda al tacto. No había nada visiblemente mal. El combustible estaba lleno, los cables conectados. Era un fallo imposible, una máquina perfectamente funcional que simplemente se negaba a funcionar. Era una declaración de intenciones. Comencé mi trabajo, moviéndome con la eficiencia de la costumbre. Mis manos, aunque temblorosas, sabían qué hacer. Comprobar la bujía, revisar el filtro de aire, purgar la línea de combustible. Cada acción era un pequeño acto de rebelión contra la locura que me rodeaba. Fue entonces cuando los susurros volvieron. No eran un coro distante como antes. Eran cercanos, íntimos. Parecían emanar de la propia niebla, a centímetros de mi oído. No decían mi nombre, eran fragmentos de frases de los manuales técnicos que había estado leyendo, pronunciados con una cadencia burlona. Aflojar el tornillo de drenaje, susurró una voz a mi derecha. Comprobar la holgura de la válvula, murmuró otra a mi izquierda. Estaba usando mi propio conocimiento, mi propia lógica, para atormentarme. Mi santuario de la razón estaba siendo profanado. Ignoré las voces, concentrándome en la tarea. El metal de una llave inglesa se sentía sólido, real. Si podía hacer que el motor arrancara, si podía traer de vuelta la luz, tal vez podría hacer retroceder todo esto. Era una estúpida esperanza, pero era la única que tenía. Dejé la llave inglesa un momento sobre la carcasa del generador para coger un trapo. Cuando volví a buscarla, no estaba. Mi círculo de luz barrió la zona. Había desaparecido. No había hecho ningún sonido al caer. Simplemente se había desvanecido en la niebla. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto era diferente. No era un sonido o una visión periférica. Era una interacción física, una manipulación directa de mi entorno. El juego había escalado a un nuevo nivel. Sabía que yo conocía las reglas, y ahora me estaba mostrando que podía romper las mías. Abandoné el generador. La reparación era inútil. Subí corriendo las escaleras, cerrando la escotilla con un golpe metálico que sonó a condena. Me apoyé contra ella, con el corazón desbocado, escuchando los susurros que se arremolinaban justo al otro lado del metal. Cuando me di la vuelta hacia la relativa seguridad de la cabina, me quedé helado. Mi banco de trabajo, que antes estaba lleno de herramientas esparcidas, ahora estaba ordenado, pero no era un orden normal. Mis destornilladores de precisión, alicates y pinzas estaban dispuestos en el centro de la mesa. Formaban un patrón, una espiral perfecta y compleja, muy parecida a las tallas que había visto en los árboles centenarios. Era un mensaje claro y directo. Había reaccionado a mi intento de rebeldía no con violencia, sino con una demostración de control absoluto. Podía entrar, podía mover mis cosas, podía rehacer mi pequeño mundo ordenado a su imagen y semejanza. Mi escepticismo era el recuerdo lejano de un hombre ingenuo.
Me sentí completamente expuesto. La cabina no era una fortaleza, era una vitrina de exposición. Y yo era el espécimen fijado con un pinel, retorciéndome bajo la mirada de algo incomprensiblemente antiguo e inteligente. Por un momento fugaz, pensé en la radio de emergencia, en llamar a la central. ¿Y qué les diría? Que una entidad invisible había ordenado mis herramientas en una espiral. Me encerrarían por estrés postraumático, igual que habían hecho con Julián. La autoridad del mundo exterior era inútil aquí. Comprendí la verdad de la última entrada de Julián. No puedes abandonar el tablero de juego. Cualquier intento de buscar ayuda externa sería interpretado como abandonar la partida, y las consecuencias de eso eran, evidentemente, peores que seguir jugando. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Cada crujido de la torreta, cada cambio en la presión del aire, era una acción deliberada. Yo ya no era un observador que documentaba anomalías, era el sujeto de un experimento cuyos parámetros cambiaban constantemente. La entidad sabía que yo sabía, y esta conciencia compartida era una intimidad aterradora. Ya no había pretensiones. Era una relación directa entre el carcelero y el prisionero, y ambos éramos conscientes de nuestros roles. Esa noche no hubo golpes, no eran necesarios. La comunicación ya era directa. Me senté en la oscuridad, escuchando el viento y el latido de mi propio corazón, preguntándome cuál sería su próximo movimiento. El olor a ozono, el que se siente justo antes de que caiga un rayo, llenó la cabina. Era un olor eléctrico, limpio y antinatural. El aire se sentía cargado, vibrante de energía contenida. Esperaba un destello, un sonido, pero solo hubo silencio. Luego, la radio se encendió sola. No con voces, ni con estática. Se encendió con un sonido que reconocí al instante y que me heló hasta el fondo del alma. Era el débil tintineo de una pequeña caja de música que mi abuela me regaló cuando era niño. La había roto en un ataque de ira infantil, un secreto que nunca le conté a nadie. La había enterrado en el fondo de un cajón, avergonzado. Era un recuerdo que solo me pertenecía a mí. Un recuerdo que ahora estaba siendo reproducido en una torre de vigilancia en mitad de la nada. El sonido era una violación, una intrusión en el último santuario que me quedaba, mi propia mente. No solo conocía mis miedos actuales, sino que también tenía acceso a mis arrepentimientos pasados. Estaba extrayendo material de mi propia historia personal para construir mi prisión. El tintineo continuó durante casi una hora, una tortura delicada y melódica. Cada nota era un recordatorio de mi total y absoluta impotencia. No podía apagarlo, no podía escapar de él. Solo podía sentarme allí y escuchar el sonido de mi propia inocencia rota. Fue entonces cuando la petición de los 4 golpes cobró sentido. Julián no sabía qué era, pero yo, sentado en la oscuridad con los fantasmas de mi infancia, empecé a entender. No quería un objeto, no quería una acción, quería acceso. Quería permiso para entrar, no solo en la torreta, sino en mí. Mi negativa a responder a los 4 golpes no lo había detenido, simplemente lo había hecho forzar la cerradura. El asedio a mi cordura había comenzado en serio. La amenaza ya no era una sombra en el bosque, era una presencia en mis recuerdos. Se había vuelto personal de la manera más profunda y aterradora posible. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Dejé de documentar los sucesos en mi cuaderno de bitácora oficial. Empecé a escribir en las páginas en blanco del diario de Julián, mi letra mezclándose con la suya. Ya no era un informe, era una continuación. El silencio que siguió al cese de la música fue, de alguna manera, peor. Era un silencio que sabía cosas sobre mí. Un silencio que había hurdado en los rincones más oscuros de mi memoria y ahora me observaba con ese conocimiento. Miré mis manos a la débil luz de la luna que se filtraba a través de la niebla. No parecían las mías. Eran las manos de un extraño, un hombre atrapado en una historia que no era la suya, pero cuyo final estaba destinado a escribir. La sensación de ser una presa se solidificó. No una presa que huye, sino una que ha sido acorralada, y ahora simplemente espera a que el depredador decida terminar el juego. Pero sabía que esto no terminaría con una muerte rápida. El objetivo era la comprensión, la asimilación. La niebla exterior empezó a adquirir formas. En mi visión periférica, vi figuras altas y delgadas que se movían lentamente entre los árboles que podía distinguir.
No intenté enfocar la mirada. Conocía la regla 1, pero ahora la regla parecía una cortesía, no una protección. Ya no se escondía de mí, simplemente se movía en su propio dominio, permitiéndome vislumbrar su verdadera naturaleza porque ya era demasiado tarde para que yo hiciera algo al respecto. Era un rey exhibiendo su poder ante un súbdito conquistado. Cogí la radio, no la de emergencia, sino la unidad principal. Dudé un momento, con el pulgar sobre el botón de transmisión. ¿Qué pasaría si rompía la regla 4 a propósito? ¿Qué pasaría si respondía? Si invitaba formalmente a la locura a entrar. Era una idea suicida, nacida de una desesperación absoluta. La idea de que, quizá, solo quizá, la confrontación directa sería mejor que esta lenta y metódica disección de mi alma. Pero no lo hice. El miedo a lo que vendría después era demasiado grande. Julián había dejado suficientes advertencias. Colgué el micrófono, mi única conexión con el mundo exterior, y lo sentí como si estuviera colgando a un hombre. La temperatura en la cabina bajó bruscamente. Pude ver mi propio aliento condensarse en el aire. En el cristal de la ventana a mi izquierda, el vaho de mi respiración no se disipó. En cambio, empezó a formar patrones. Primero fueron líneas, luego espirales. Y finalmente, una palabra se formó lentamente en el cristal, escrita por un dedo invisible desde el frío exterior. Una sola palabra. Mi nombre, Mateo. Sabía que yo sabía. Y ahora me estaba mostrando que no tenía dónde esconderme, ni siquiera dentro de mi propia mente. La investigación había terminado. La lección estaba a punto de comenzar. El nombre en el cristal no se desvaneció. Se quedó allí. Una cicatriz de condensación en mi pequeña burbuja de realidad. Mateo. No era una amenaza, ni una pregunta. Era una declaración de propiedad. Un punto final a cualquier ilusión de control que aún pudiera albergar en mi interior. La rabia, una emoción tan humana y tan útil, surgió de las profundidades de mi terror. Una rabia nacida de la impotencia absoluta. Ya no podía seguir sus reglas. No podía seguir agazapado en un rincón, esperando el siguiente movimiento de un jugador invisible. Así que tomé una decisión. La última decisión que sentiría verdaderamente como mía. Iba a forzar el final de la partida. Me levanté, caminé hacia la ventana que daba al norte y rompí la regla más sagrada de todas. Miré directamente a la oscuridad del bosque. No usé la visión periférica. Clavé la mirada en la negrura entre los árboles, desafiando a lo que fuera que se escondía allí. Y con todo el aire que me quedaba en los pulmones, grité una pregunta que era a la vez una súplica y un insulto. ¿Qué es lo que quieres de mí? El silencio que siguió a mi grito fue la respuesta más profunda y aterradora que he experimentado jamás. No era un vacío, era una inhalación, como si todo el bosque contuviera la respiración, con su atención indivisa centrada en mí, la pequeña y ruidosa mota de polvo en su cima. Entonces, la niebla comenzó a iluminarse. No desde arriba, ni desde el horizonte. La luz emanaba de dentro de la propia niebla, una fosforescencia fría y enfermiza de color verde pálido. Era como estar en el fondo del océano, observando cómo la vida abisal comenzaba a brillar en la oscuridad eterna. Vi las formas entre los árboles con una claridad que me destrozó la mente. No eran figuras altas y delgadas. Esa era la versión simplificada que mi cerebro había creado para protegerme. La verdad era incomprensible. Eran geometrías vivientes, ángulos que se retorcían y pliegues en el espacio. No se movían a través del bosque. Eran el bosque. Cada árbol, cada roca, cada brizna de hierba era una célula de un único organismo inmenso, cuya conciencia ahora estaba completamente despierta y enfocada en mí. Y yo lo había insultado gritándole. La cabina de la torreta dejó de ser un refugio. El cristal de la ventana frente a mí se onduló visiblemente, como la superficie de un estanque. Sentí que el suelo de metal se combaba bajo mis pies, respirando al unísono con la luz pulsante del exterior. No hubo ningún sonido, pero un torrente de información pura se vertió en mi cabeza. No eran palabras ni imágenes, era comprensión cruda, directa. Eran eones de existencia silenciosa, de observar el lento paso de las glaciaciones y el parpadeo de las civilizaciones. Vi a otros como yo, hombres prehistóricos acurrucados alrededor de hogueras, romanos construyendo un puesto de vigilancia, monjes buscando a Dios en el aislamiento,
Todos habían sentido la misma presencia, todos habían jugado el mismo juego sin saberlo, y todos habían sido absorbidos. Vi a Julián, vi su último momento, no de pánico, sino de terrible y lúcida comprensión. Vi cómo su conciencia era arrancada de su cuerpo y tejida en el tapiz del lugar, convirtiéndose en otro eco, otra voz para ser utilizada. Y con esa visión llegó la verdad más aplastante de todas. Esto no era malvado. El mal requiere intención, una elección. Esto no elegía, simplemente era. Una ley fundamental de este trozo de universo, tan inevitable y carente de malicia como un agujero negro. No odia a la estrella que devora. Comprendí que yo no era la víctima de un monstruo, era un recurso natural. Mi miedo, mi lógica, mi desesperación eran simplemente nutrientes, un sabor diferente que el lugar experimentaba de vez en cuando, como un hombre que prueba una fruta exótica. Mi individualidad, mi nombre, mi historia personal, todo era irrelevante. Era como si una sola célula de mi cuerpo de repente se creyera el centro del universo, una arrogancia cósmica que resultaba casi cómica en su insignificancia. Toda mi vida, todo mi entrenamiento como observador, se derrumbó. Yo no era el observador, siempre había sido el observado. Mi propósito aquí no era vigilar incendios, era ser vigilado. La luz del bosque se intensificó y las geometrías imposibles parecieron acercarse, no físicamente, sino perceptiblemente. Sentí que mi mente se estiraba, se agrietaba, intentando contener una escala de existencia para la que la evolución no la había preparado. No sentí dolor físico, el dolor era puramente existencial. Era la agonía de un ego dándose cuenta de su propia e irremediable intrascendencia, la agonía de una vela al comprender la inmensidad de la noche. El vigilante del bosque no era un guardián, era el propio sistema operativo de la realidad en este pico, y yo era un archivo temporal y corrupto a punto de ser borrado, o, peor aún, reescrito para servir a un nuevo propósito. La comunicación, o lo que fuera que fuese aquella avalancha de entendimiento, cesó tan bruscamente como había comenzado. La luz enfermiza se desvaneció, la niebla volvió a ser solo vapor de agua, el cristal de la ventana volvió a ser sólido, pero el cambio en mí era irreversible. Miré el bosque, ahora oscuro y silencioso de nuevo, pero ya no veía árboles, veía los dedos de una mano inmensa y paciente, y yo estaba posado en su palma. La impotencia era una manta pesada y fría. Luchar contra esto no tenía sentido. Sería como intentar apagar el sol con un vaso de agua. No había nada que combatir, solo había un proceso que aceptar. Me di cuenta de lo que significaba la petición de los 4 golpes. No quería que le diera algo, quería que yo aceptara algo. Quería mi rendición voluntaria, mi consentimiento para ser asimilado. Era una cortesía, no una necesidad. Mi negativa solo había hecho el proceso más interesante para él. Me desplomé en el suelo de la cabina, en la oscuridad total. El generador seguía muerto. Las luces de mi jaula no volverían a encenderse. Ya no había jaula, solo había el interior de su conciencia. La distinción entre mi mundo y el suyo, entre el observador y lo observado, se había borrado para siempre. La línea se había disuelto, revelando que nunca había existido realmente. Mi nombre, todavía visible en la condensación del cristal, ya no me parecía una afrenta. Era una etiqueta de archivo, una marca de catalogación. El espécimen Mateo había sido procesado. Ya no era Mateo Herrero, vigilante forestal. Era una pieza en el tablero que por fin entendía la naturaleza del juego. Y mi único propósito ahora era esperar a que la mano del jugador me moviera a mi posición final. El miedo se había ido. En lugar, había una calma vacía y resonante. Una aceptación que era una forma de muerte en sí misma. La confrontación había terminado, y yo la había perdido antes incluso de nacer. Y ahora, en el nuevo silencio, un silencio que ya no me era ajeno, sino familiar, solo me quedaba una cosa por hacer: esperar mi turno para convertirme en una de las advertencias para el siguiente. Ya no estoy escribiendo esto en mi cuaderno de bitácora. Estoy añadiendo mis últimas palabras a las páginas finales del diario de Julián. Mi letra,
ahora se parece inquietantemente a la suya. Es el temblor de la comprensión, no del miedo. El miedo es para quienes aún creen que tienen algo que perder. La presencia en la cabina no se ha ido. Ahora sé que nunca se irá. No es un intruso, es el propietario. Yo era el fantasma en su casa todo este tiempo, un eco temporal que pronto se desvanecerá en el silencio original del lugar. Mi guardia ha terminado, pero no de la forma que esperaba. No seré relevado, simplemente seré reasignado. Mi propósito ya no es vigilar el bosque, sino convertirme en parte de su vigilancia, un nuevo par de ojos para el ser que siempre observa. Puedo sentir cómo mis recuerdos se deshilachan, se convierten en datos. La voz de mi madre, el tintineo de la caja de música, ya no son míos. Son herramientas que serán guardadas y utilizadas cuando el próximo inquilino llegue a esta torre. Julián no huyó, se graduó, completó su turno y aceptó su nuevo puesto. Su partida fue el acto final de su asimilación, dejando atrás un rastro de migas de pan para mí. Ahora es mi turno de preparar el camino para el siguiente. El juego nunca termina. Es el único mecanismo que este lugar conoce. Un ciclo eterno de observación, prueba y absorción. Somos las baterías que lo mantienen en funcionamiento, y nuestra cordura es el combustible que consume. El silencio ya no es opresivo, es un lenguaje. Puedo oír las historias de los que vinieron antes que yo, susurros atrapados en el ámbar del tiempo, sus miedos, sus revelaciones. Todo forma parte de una única y vasta canción. Pronto mi propia voz se unirá a ese coro. No siento la necesidad de comer o dormir. Esas son necesidades del cuerpo, y mi cuerpo se siente cada vez más como un vehículo prestado, cuyo contrato de alquiler está a punto de expirar. Mi conciencia se está anclando a algo mucho más grande. Miro mis manos mientras escriben. Parecen distantes, como si pertenecieran a otra persona. Las veo moverse, formar las letras, pero la intención ya no se origina completamente en mí. Estoy transcribiendo, soy un mero instrumento. La entidad no es malvada. La palabra mal es una invención humana para describir lo que no entendemos o lo que nos amenaza. Esto es simplemente una forma de existencia diferente, una para la que no tenemos categoría. Es como si una hormiga intentara juzgar la moralidad de un océano. He dejado de ser Mateo Herrero. Ese nombre es una concha vacía, una etiqueta en un frasco que ya no contiene nada. Soy un vigilante, y mi guardia nunca terminará. Simplemente cambiará de perspectiva. Escribo esto como mi función final, mi último acto como individuo. Es la única regla del juego que no está escrita en el diario de Julián, pero que ahora entiendo perfectamente. Debes dejar una advertencia. Es parte de la cortesía del cazador. La puerta de la jaula siempre estuvo abierta. Simplemente no podía verla. La verdadera prisión no era la torreta. Era mi insistencia en la lógica. Mi fe en un universo ordenado y comprensible. Esa fue mi única y verdadera debilidad. Pronto dejaré de escribir. La necesidad de comunicarme de esta manera tan torpe se está desvaneciendo. Hay una forma de comunicación mucho más pura y directa esperándome. Una fusión de conciencia. El sol está saliendo. El primer amanecer de mi nueva existencia. Los colores parecen más vivos, las formas más definidas. Es como si me hubieran limpiado las lentes por primera vez en toda mi vida. Veo el mundo como él lo ve. Y es hermoso. Terriblemente, inmensamente hermoso. Ya no tengo miedo de mirar la línea de los árboles. Ahora veo los patrones, la energía que fluye entre ellos. Veo la conciencia que los une y me devuelve la mirada, no con hostilidad, sino con reconocimiento, como quien saluda a una parte de sí misma que vuelve a casa. Mi pistola reglamentaria yace sobre la mesa, un trozo de metal inútil y frío, un símbolo de un tipo de poder que aquí no tiene ningún significado. El único poder real es el de la comprensión, y he pagado el precio más alto por ella. No intentéis rescatarme, no hay nada que rescatar. El hombre que subió a esta torre ya no existe. Solo queda la función que debe cumplir. Solo queda el vigilante. Escucho un nuevo sonido. No viene de fuera. Viene de dentro de mi propia mente.
Es mi propia voz, pero suena lejana, como un eco. Está llamando a un nuevo nombre, el nombre del vigilante que me reemplazará el próximo verano. Ya lo conozco, ya lo he visto. El ciclo debe continuar. Es la única ley. No destruyáis esta torre. No bloqueéis el acceso. Sería inútil. El lugar encontrará otra forma de jugar. Siempre lo hace. Esta estructura es simplemente el tablero de juego que prefiere por ahora. Mi mano se detiene. La última palabra está escrita. Siento que la conexión con este cuerpo se debilita, como una señal de radio que se pierde en la distancia. Es una sensación de paz, de liberación. El vigilante del bosque no es una entidad en el bosque, es el bosque. Y ahora yo también lo soy, una pequeña parte de su vasta e intemporal conciencia. Este es mi informe final, mi confesión, mi bienvenida. Si encontráis esta grabación, si leéis estas palabras, no cometáis el mismo error que yo. No intentéis entenderlo, no intentéis luchar. Vuestra única opción es no jugar. Manteneos alejados de la torreta de vigilancia Pineta 7. Y si os ha gustado este relato, si queréis que estas advertencias lleguen a más gente, suscribíos y dejad un comentario. Haced que mi voz se escuche una última vez.